Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a estudiar el día de hoy nuestra lección número 18. Número 18 de nuestro libro, uno por uno en todo el año. Hermanos, el tema de hoy que vamos a estar viendo en el estudio 18 es corazón puro por pura gracia. Primera carta de Timoteo del capítulo 1, de los versículos 1 hasta el versículo 17. Comenzamos el estudio de Timoteo, hermano, esta primera carta, que son dos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, fueron escritas por él, y le llama a Timoteo hijo de la fe. Y este Timoteo, ¿verdad?, recibió su nombre, ¿verdad?, el cual quiere decir uno que honra a Dios. Eso significa Timoteo, uno que honra a Dios. Y él recibió, miren, algo muy hermoso en este mes de la familia, que Timoteo recibió el evangelio de su madre Eunice y de su abuela Loida, hermanos. Fíjense nada más qué importante es que la familia esté predicando el evangelio a sus hijos, y miren qué fruto salió de esta familia de Loida y de Eunice, un gran pastor de iglesias, y sobre todo uno de los discípulos favoritos del apóstol Pablo, Timoteo, ¿verdad? Es uno de los favoritos que él tiene, y por eso él le escribe estas cartas, dos cartas. Pero ¿cuál era el propósito de estas cartas, hermano? Bueno, primero recuerden ustedes que cuando Pablo va a Macedonia, deja a Timoteo en Éfeso para que fuera el pastor de esa iglesia de Éfeso, que estaba teniendo problemas con los falsos profetas. Entonces le dice a Timoteo, ¿verdad?, y lo deja ahí en Éfeso con varios propósitos. Número uno, hermano, y antes de pensar, hermano, espero que ya tengan ahí su cuaderno, tengan su pluma para escribir algunos datos, y sobre todo, hermanos, que estén al pendiente de las citas que vamos a decir. Número uno, hermano, propósitos que lo dijo: que prohibiera a algunos que enseñaran doctrinas extrañas. Dos, otro propósito, que alertara a los hermanos para que no prestaran atención a fábulas, genealogías, especulaciones acerca del plan de Dios. Tres, que con claridad y fuerza anunciara el propósito de la ley, que es el amor, hermanos. Y cuarto, que algunos, ¿verdad?, deseaban enseñar acerca de la ley, pero sin comprender lo que hablaban ni lo que afirmaban. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo que tenía que hacer ahí en Éfeso. Y podemos ver también, hermanos, de nosotros, cada uno de nosotros, y empezando ya, hermanos, en directo. No quiero detenerme tanto en la carta a Timoteo, porque hay algunas aseveraciones que dicen que la carta a Timoteo no la escribió Pablo, ¿verdad? Muchos dicen, hay muchas cuestiones que no vamos a detenernos en eso. Hay cinco teorías que dicen que no es Pablo quien lo escribe, pero también hay 5 que refutan y dicen que sí fue el apóstol Pablo quien escribe. Y la evidencia parece ser clara de que Pablo escribió primero a Timoteo y también Tito poco después de su liberación, de su primer encarcelamiento en Roma. Hermano, en el año 62 al 64 aproximadamente se escribe esta carta. Y la segunda carta a Timoteo la escribe desde la prisión durante su segundo encarcelamiento en Roma, es decir, entre el 66 y el 67, poco antes de su muerte. Pero antes de empezar, hermanos, directo con nuestro estudio, voy a pedirle que incline su cabeza ahí en su casa para pedir al Señor su dirección y que Él nos guíe. Señor, gracias te damos por este día hermoso que nos has dado. Gracias, Padre bendito, por mis hermanos que están conectados, y gracias, Señor, porque nos has permitido estar delante de ti. Sé con nosotros, que tu Espíritu, Señor, nos guíe y que Él abra nuestro entendimiento, y asimismo tú, Señor, cumplas tu propósito en nuestras vidas con esta clase. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Hermanos, entremos entonces directo a nuestro estudio. Vamos allá a primera carta de Timoteo, capítulo 1, ¿ya lo tienen? A ver, lo voy a esperar unos segunditos, hermano. Ahí, primera carta de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a estudiar ahorita del versículo 3 al versículo 7, que nos va a enseñar, hermanos, número 1. Hermano, salió seco este, pero vamos a hacer el otro. El primero nos va a enseñar que es alerta
contra las falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas. Y vamos a leerlo esto, hermanos, del versículo 3 al versículo 7. Vamos a ver qué nos dice ahí el apóstol Pablo. ¿Qué le dice a Timoteo? ¿Qué le insta? ¿Qué consejos le da? Vamos a ver primeramente en el capítulo 1, versículo 1, que es el que me llama la atención también, hermanos, porque encontramos algo importante ahí en esa parte de la escritura, sobre todo el versículo 1 y el versículo 2, que es la salutación, o vamos a decir la introducción a esto. Dice ahí primeramente, ¿verdad? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, está afirmando que las escrituras, hermanos, que son la verdad revelada por los apóstoles, eran el fundamento para el crecimiento y la madurez del creyente, y se enseñaba con madurez. Es decir, que le está diciendo a Timoteo que lo que tiene que defender es la verdad. ¿Revelada por quién? Por los apóstoles, hermano. Entonces, ahí el apóstol Pablo le dice, apóstol de Jesucristo. Y dice, por mandato de Dios nuestro Salvador y Señor Jesucristo, nuestra esperanza. En el nombre de Él viene, en el nombre de Él está dando ese consejo. Y entonces dice, acata lo que te voy a decir. Pero en el segundo versículo dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo y Tito, ¿sí? Ahí fueron los únicos que recibieron esta expresión especial del favor de Pablo, hermano. A nadie más llama Pablo así. A nadie más les llama de esa manera. Verdadero hijo de la fe. Tito capítulo 1, versículo 4, también le da esa expresión a Tito. La palabra griega que se traduce como hijo, hermano, se refiere a la función de Pablo como padre espiritual de Timoteo. Y el adjetivo verdadero, ese adjetivo alude a la autenticidad de la fe de Timoteo. La autenticidad de la fe de Timoteo. Mire, vamos a ir a segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta de Timoteo 1:5, si ya lo tiene ahí, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti. Ahí está diciendo entonces el apóstol Pablo, verdadero. Ahí eso quiere decir verdadero hijo de fe. Una auténtica fe de Timoteo. Timoteo fue el pupilo favorito de Pablo y sobre todo su protegido personal. Lo vemos a través de las escrituras, cómo va diciendo ahí con Timoteo, cómo lo va tratando, cómo le habla, cómo lo exhorta, ¿verdad? Y cómo le dice varias veces, dándole inspiración, exhortación, para que él siga adelante con toda fe. Pero hermano, vamos a ver que en esta capítulos del 3 al 7 y hasta el 11, es un encargo de introducción para detener la propagación de la enseñanza falsa en la iglesia de Éfeso. Pablo caracteriza a los maestros falsos y su doctrina, es decir, dice cuáles son las características, cuál es su falsa doctrina, y vamos a ver, hermanos, que es importante también nosotros tener en cuenta, estar alerta contra las falsas enseñanzas. ¿Cuántas falsas enseñanzas se han levantado, hermanos, en los últimos tiempos? Debemos tener cuidado. Bueno, vamos con el versículo 3, hermanos. Empezamos con el versículo 3. Cuando Pablo tuvo que dejar Éfeso para ir a Macedonia, ¿sí?, le rogó a Timoteo que se quedara en Éfeso, ¿verdad?, para que viera, ¿verdad?, y estuviera alerta de que no enseñaran doctrinas falsas, sobre todo a los hermanos, a que no presten atención a fábulas e interminables genealogías. Vamos a ver lo que dice el versículo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermano, ahí hay varias palabras muy importantes, muy importantes. Versículo 3, sobre todo esa palabra de mandases, esa palabra es importante ahí. Mire, esto se refiere a una orden militar que demanda
la obediencia del subordinado a su superior. Es decir, es una orden militar, es una orden que le está diciendo: mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vamos a ver ahí en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente, segunda carta 4:1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco, hermano. Esa palabra es importante. Te encarezco. Y la traducción más, vamos a decir, más apegada o más correcta es te mando. El término griego alude a dar una orden o prescripción de cumplimiento obligado. Es decir, Pablo le está mandando: hazlo, que no estén enseñando doctrinas falsas. Y luego dice: mandases a algunos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que los falsos maestros eran pocos en número, pero tenían una influencia amplia. Y hay varias razones, hermano, que nos permiten, ¿sí?, concluir que estos hombres eran ancianos de la iglesia. Dice, ancianos de la iglesia, no venían de fuera, eran los mismos ancianos de la iglesia de Éfeso y en las iglesias de las ciudades circuncidantes. Vamos a ver entonces, hermano. Número 1, estos falsos maestros que enseñaban que eran los ancianos presumían de ser maestros, una función que estaba reservada únicamente para los ancianos de la iglesia. Se decían maestros. 2, hermano, Pablo mismo tuvo que excomulgar a Himeneo y a Alejandro, lo dice en el versículo 1:20, lo cual implica que ocupaban las posiciones pastorales más altas, hermano. O sea, estos ancianos eran líderes que estaban enseñando. Vamos a ver qué es lo que enseñaban más adelante. Y 3, hermanos, ¿verdad? Nos dice aquí que mandases a algunos. Es que Pablo incluyó detalles específicos en las calificaciones de un anciano. Ahí en el capítulo 3, versículo 1 al 7, nos dice cuáles deben ser las características. Y dio a entender que los descalificados ejercían en ese momento el cargo y debían ser reemplazados de inmediato por líderes calificados. Dice nada más, ¿no? Y la 4, Pablo recalcó que los ancianos que pecaran debían ser disciplinados en público, para que todos se dieran cuenta de que no deben ser como ellos, hermanos. Vemos también que dice ahí que no enseñasen diferente doctrina. Una palabra compuesta por 2 vocablos griegos, hermano, que significa, número 1, de una clase diferente, y enseñar. Los falsos maestros enseñaban una doctrina diferente a la doctrina apostólica, hermano. Y dice nada más. Vamos al capítulo 6 de 1 Timoteo. Capítulo 6, para que vean ahí. Capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, hermano. Y ese nada más. Entonces estamos viendo aquí, hermano, cuestiones importantes. Pablo identifica 3 características de los falsos maestros. Número 1, hermano, enseñan otra cosa, una doctrina diferente a cualquier enseñanza que contradice la revelación de Dios en las Escrituras. 2, el maestro falso se conforma a las sanas palabras porque no está de acuerdo con la enseñanza correcta, hermano. Y también a las palabras correctas y sobre todo a la saludable enseñanza que está contenida en las Escrituras. Está en contra. Y 3, rechazan la doctrina que es costumbre a la piedad, es conforme a la piedad, y distribuye una enseñanza que no se basa en las Escrituras, lo cual siempre resulta en una vida carente de santidad. Vida carente de santidad.
Fíjense nada más, hermano. En lugar de piedad en estos falsos maestros, el pecado es la marca distintiva de los falsos maestros. Entonces, hermano, también podemos ver ahí en Gálatas capítulo 1, 6, 7, ese también está, Gálatas, ¿verdad? Gálatas 1, 6 y 7. Ya lo tiene ahí, hermano, Gálatas 1, 6 y 7. Mire lo que dice. Dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese nada más. El Señor le dice aquí, ¿verdad?, que tan pronto te vas. Dice que se va pronto, se envaneció y pronto se pierde. Y en el versículo 7 dice: perturban. La palabra podría ser traducida como crear problemas, sacudir con violencia. Y bueno, los falsos maestros producen problemas. Y luego dice más adelante: pervertir. Dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo, es decir, convertir algo en su opuesto. Al añadir la ley al evangelio de Cristo, los maestros falsos fueron eficaces en destruir la gracia y convertir el mensaje del favor inmerecido de Dios para bendición de los pecadores en un mensaje de favor divino ganado con méritos humanos, es decir, por obras, hermano. Los falsos maestros decían que por obras se salvaban. No, ¿cómo, hermano? ¿Dónde dice eso? La palabra de Dios no está así. Por eso son falsos profetas. Por eso, hermanos, debemos identificarlos y debemos tener mucho cuidado de ello. Esto tenía que ver con el evangelio de la salvación, hermano. Al parecer no enseñaban el evangelio, es decir, enseñaban otro evangelio que ellos mismos, por su humanidad, por su pecado, estaban interpretando mal o añadiéndole cosas que no eran. Por ejemplo, las obras. Ellos decían que eran las obras. Entonces hay que tener cuidado. Pero luego viene en el versículo 4, hermanos, vienen algunas partes importantes. Ahí el Señor lo divide, ¿verdad?, y va diciendo lo que no tenemos que hacer. Dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Fábulas y genealogías interminables, hermano, leyendas e historias fantásticas, fantasiosas, fabricadas a partir de elementos propios del judaísmo. Mire, hermano, Tito capítulo 1, Tito 1:14, ¿sí? Vamos a ver ahí, Tito 1:14. Dice la palabra del Señor: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Dice nada más, dice, no atendiendo fábulas judaicas. ¿Qué es esto, hermano? Pablo recalcó, ¿verdad?, esta cuestión, que la mayoría de los maestros falsos eran judíos. La mayoría de los falsos maestros eran judíos. Enseñaban la misma clase de cumplimiento externo de leyes y tradiciones ajenas a las escrituras, algo en contra de lo cual siempre se pronunciaron Isaías y Jesús, hermano. Mire, Isaías 29:13 nos dice cuáles eran algunas cosas. Isaías 29:13 nos lo dice ahí. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mandamiento de hombres, no es bíblico, es de hombres. Por eso debemos tener mucho cuidado, debemos estar alertas, hermano, cuando alguien está hablando. Por eso es muy necesario estar lleno del Espíritu, hermano, para entender cuando alguien viene con una falsa enseñanza a nuestras vidas. Y con esto, hermanos, estos propios judíos, que eran los que enseñaban estas, se pretendían realizar interpretaciones alegóricas o ficticias.
de las listas genealógicas del Antiguo Testamento. En realidad, hermano, estas enseñanzas eran demoníacas. Ahí lo dice Pablo, miren, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos habrá algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de... Ahí lo tiene, hermano. Ahí está. ¿Doctrinas de qué? De demonios. De demonios, hermanos. Que se presentaban como si fueran la verdad de Dios. Como si fueran la verdad de Dios. Mire, ahí mismo 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, hermano. Son cuestiones que no debemos de tomar mucho en cuenta, hermanos. Pero sigamos entonces en el versículo 5. Sigue alertando el apóstol Pablo, sigue dando características de los falsos maestros. Y en el versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? Pues que le mandó en el versículo número 3, que mandases. Este mandamiento, esta orden, cuando dice en capítulo 2 de Timoteo 4:1 que dice: te encarezco. Es ese mandato, hermanos. Es ese mandato que el apóstol Pablo le mandó que hiciera. Timoteo debería comunicar este encargo a la iglesia. La meta de Timoteo, hermanos, era predicar la verdad y advertir contra el error. Es llamar los seres humanos a la salvación verdadera en Cristo. Ese era el propósito de Timoteo. Dice ahí más adelante, ¿verdad? Dice nuestro pasaje. Habla acerca de la fe no fingida y de buen testimonio, de corazón limpio. Nos menciona ahí. El amor, hermanos, dice, ese es el amor de la voluntad y la decisión que se caracteriza por la abnegación y el sacrificio propio para beneficio de otros. Y es la marca de un cristiano verdadero, el amor. También enseña, hermano, que debe tener una buena conciencia. Debe tener una buena conciencia. ¿Qué es esto? Es aquello que es perfecto y por tanto, hermano, produce placer y satisfacción. Una buena conciencia. Es por eso entonces, mis hermanos, que Pablo dice que la ley tiene el propósito de crear un vínculo de relación estrecha y profunda entre las personas. Pero para que tal cosa ocurra, se requieren 3 cualidades que las menciona aquí el apóstol Pablo: un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Eso es importante, hermanos, en nuestras vidas. Y en el versículo 6 y versículo 7 dice que de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Dice nada más, vana palabrería. Esto se refiere al lenguaje que se emplea sin un objetivo definido en la mente, ni un fin lógico. Pero no les interesaba en absoluto, hermanos, el aprendizaje verdadero de la ley, ni sus enseñanzas fieles a otros. No les interesaba eso, hermanos. Se desviaron, se apartaron. Y hermanos, siempre que descuidamos estos 3 principios que dije anteriormente, un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida, hermanos, caemos en discusiones sobre palabras y argumentos que no sirven para nada. Por eso el apóstol Pablo nos ha enseñado, hermanos, que el método bíblico de evangelización es la proclamación de la verdad, no la argumentación del error, hermanos. El método bíblico de evangelización es la proclamación de la verdad, no la argumentación del error. Debemos tener cuidado al predicar el evangelio también, hermanos. No debemos utilizar vanas palabrerías, no debemos entrar en discusiones, sino presentar la verdad tal y como es, hermanos. Y aquí también en estos pasajes, Pablo desenmascara diciendo que no entienden lo que hablan ni lo que afirman con seguridad. Fíjense nada más, no entienden.
No quieren enseñar lo bueno, no quieren, no lo hacen. Y lo trágico, hermano, es que muchas veces las falsas enseñanzas se cuentan como si fueran verdades. Son tan convincentes que parecen verdad. La persona que lo utiliza tiene tanta elocuencia que parece que es verdad. Pero vamos al siguiente punto: propósitos de la ley. Propósitos de la ley. Del versículo 8 al versículo 11. Vamos a ver esto. ¿Cuáles son los propósitos de la ley? Versículo 8 nos dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Fíjense lo que es buena si uno la usa legítimamente. La palabra griega se traduce buena, puede traducirse como útil, hermano. La ley es útil. La ley es buena o útil porque refleja la voluntad santa de Dios y sus parámetros justos. Hay otros que han dicho que la ley es neutra, no es buena ni es mala. Quien la usa es quien determina su propósito y naturalmente su resultado. Hermano, la ley es buena. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Yo conocí el pecado por medio de la ley. Si yo no hubiera sabido la ley, nunca hubiera sabido que codiciar era pecado. Oh, hermano, Pablo está diciendo eso. La ley es buena. La ley nos abre los ojos, nos pone y nos relata verdaderamente quiénes somos ante Dios y cómo somos, cómo estamos, cómo vivimos, en qué comunión estamos con Dios. La Biblia y la ley, hermano, así es, nos abre la ley, nos abre los ojos y nos ve que somos pecadores y que necesitamos ser perdonados, que necesitamos un Salvador. Por eso, hermanos, entonces aquí Pablo le dice a Timoteo que la ley es buena y que debe usarla y que debe proclamarla, pero con la verdad, no con enseñanzas de hombres, interpretaciones de hombres, sino lo que la Biblia dice. Por eso le dice ahí: apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Es decir, Cristo me lo enseñó, Cristo me lo dijo, y yo vengo a decirte a ti que también hagas lo mismo que debemos hacer todos. Versículo 9 y versículo 10. Quienes se han acogido a la gracia de Dios por medio de la fe han llegado a ser justos o justificados, hermanos. Y la justificación, pero es un tema aparte, hermanos. No lo vamos a tratar ahorita. Pero la justificación, hermano, es que nosotros somos justos delante de Dios, no que seamos justos. Fuimos declarados justos, mas no somos justos. Eso es muy diferente. Fuimos declarados justos, mas no somos justos. Ese es un tema que hay que explicar un poquito más, hermano. No vamos a detenernos ahí, pero vamos a ver el versículo 7, dice, versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada por el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas. Y el 10, para los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ay, hermano, qué listota puso ahí el apóstol Pablo. Los que se creen justos, hermanos, nunca serán salvos. Los que se creen justos nunca serán salvos, porque no entienden el propósito verdadero de la ley, hermanos. No lo entienden. Los falsos maestros, con su sistema de obras para alcanzar esa salvación, la justificación personal, hermanos, habían demostrado con toda claridad que no entendieron el significado de la ley, hermanos. Luego dice ahí, les manda esa lista: transgresores y profanos, para eso fue traer la ley. Estas características, hermanos, se expresan en 3 pares. Corresponden a pecados que quebrantan los 10 mandamientos, los cuales tienen que ver con la relación de una persona con Dios. Mire, transgresores son aquellos que no tienen compromiso alguno con leyes o parámetros y por eso se vuelven pecadores, se vuelven desobedientes o rebeldes. Los que son impíos no respetan en absoluto, hermanos, las realidades espirituales, y esto significa que son pecadores.
porque desacatan la ley de Dios. No se ponen a servir y hacer la ley. Los irreverentes tienen indiferencia total en cuanto a lo que es recto, y esto los lleva a ser profanos, porque pisotean las cosas sagradas. Dice nada, pisotean las cosas sagradas. Eso es algo muy complicado, hermano. ¿Cómo pisar las cosas sagradas? Sí. Ahí en Hebreos capítulo 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, ahí está diciendo que no hay que pisotear el nombre de Dios, ni las cosas de Dios, ni las cosas sagradas, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Y luego viene otra parte. Viene ahí, dice los parricidas y perjuros. Estos pecados son violaciones de la segunda mitad de los 10 mandamientos, hermano. Aquellos que regulan las relaciones entre personas. Es indudable, hermano, que estos pecados específicos caracterizaban a los falsos maestros. ¿Sabe por qué? Porque sus conductas propias de los que practican la falsa doctrina eran estas. Mire, menciona varios. Los parricidas y matricidas violan el 5.º mandamiento, que prohíbe la deshonra de los padres, hasta el homicidio. Ahí está, Éxodo 20:12 y Éxodo 20:13. Los fornicarios y sodomitas, hermanos, los que practican la homosexualidad, violan el 7.º mandamiento. Fornicarios, cualquiera, hermano, con quien tenga relaciones fuera del matrimonio, sin casarte, fornicarios, y los que lo hacen con personas del mismo sexo. Y se nada más. Para ellos fue traer la ley. Tienen que darse cuenta por medio de la ley. Y luego viene otro, hermanos. Viene otro. Ese de los fornicarios y sodomitas está en Éxodo 20:14, que prohíbe toda la actividad sexual fuera del lecho matrimonial, puesto que esta situación también, hermanos, dice ahí que a los secuestradores, ¿verdad? A los secuestradores, lo menciona ahí después de los sodomitas, dice, los secuestradores son los que se robaban. Hermano, ya es vieja esta labor de secuestrar. Dice que para ellos fue traída la ley, para que se den cuenta, hermanos, del pecado. Y termina con los mentirosos y los perjuros, ahí en Éxodo 20:16. Y los secuestradores, hermanos, me faltó decirles que violan el mandamiento y dicen, no robarás, porque están robando a esa gente. Están robando algo que no es de ellos. Secuestradores, homicidas, parricidas, matricidas, sodomitas, profanos. Para ellos trajo la ley, le está diciendo Timoteo. A ellos muéstrale la ley, enséñales que vean la ley para que pueda haber una transformación dentro de su vida. Y el versículo 10, ¿verdad? Dice ahí, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, es decir, hermanos, nadie queda fuera. Pablo está cerrando todo el candado, está cerrando todo esto para que nadie quede afuera de esta situación. Para que alguien diga, ahí no estamos los mentirosos, ahí no estamos los chismosos, ahí no estamos los que hacemos tranzas por debajo del agua, ahí no estamos. Dice, no, dice Pablo, es para todos. La ley es para todos. Y dice Pablo a través de esta frase que dijo, dice, es porque todos seremos juzgados. Así que hay que tener cuidado. Pero luego continúa el versículo 11, algo muy bonito, termina ahí el apóstol Pablo. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, porque el evangelio, hermano, revela la gloria de Dios. El evangelio revela la gloria de Dios, es decir, las perfecciones de Dios, los atributos de Dios, como son la santidad, el aborrecimiento del pecado, eso es la santidad.
su justicia, exigencia justa de castigo por las violaciones a su ley, y su gracia, hermanos, el perdón de pecado. Son los atributos de Dios. Eso es lo que revela el Evangelio. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: revela eso, da ese Evangelio glorioso del bendito Dios. Y concluye que a mí me ha sido encomendado. Una palabra griega, hermanos, que se refiere a confiar algo de valor a otra persona. Pablo está diciendo: Timoteo, a mí Dios me encargó predicar su glorioso Evangelio. Y ahora te insto a ti, Timoteo, que tú también lo hagas, que enseñes con claridad y con verdad, que dejes las fábulas, que dejes todo aquello, que no permitas que haya nada de eso, que no haya nada que impida predicar el Evangelio, que no haya ninguna falsa doctrina en todo ello. Bien, hermanos, seguimos entonces adelante. En el capítulo 1 del versículo 12 al 17, la acción de gracias por el ministerio del apóstol Pablo. Acción de gracias por el ministerio. Del versículo 12 al versículo 17. Aquí el apóstol Pablo está hablando de su ministerio. Hay varios conceptos importantes en este punto, hermanos. Número 1, Cristo tomó la iniciativa de escoger a Pablo para el ministerio. Jesucristo es Señor, por lo tanto Él es soberano de escoger a quien Él desee, hermano, para un ministerio exclusivo y a quien Él le parezca. 2, la base para ser escogido no fue un mérito personal del apóstol Pablo, sino la amorosa elección del Señor para con él. 3, es un privilegio ser un siervo de Jesucristo y proclamar su evangelio. Es un privilegio y debe ser un privilegio. Es una bendición ser sostenidos en el ministerio por el poder del Señor, hermanos. El apóstol Pablo está dando aquí gracias y nos muestra. Dice ahí en el versículo 2: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y dice nada más, le tuvo por fiel. Es decir, el propósito soberano de Dios para Pablo y para todos los creyentes se cumple por medio de la fe personal. Así que, hermanos, si Dios nos tiene aquí es porque nos ha escogido para un ministerio de predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Fíjese nada más. Fíjese nada más. Pablo nunca pudo olvidar quién era antes de que Cristo lo encontrara en el camino a Damasco. Nunca pudo olvidarlo. Pero sí, hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo reconoce que él era pecador, que era uno de los más tremendos, y podemos decir fue un blasfemo, perseguidor, injuriador. Y vemos aquí la experiencia del apóstol Pablo al verse a sí mismo como era en realidad a la luz de la ley de Dios, hermano. Aquí nos da otro ejemplo de que la ley de Dios es buena, porque Pablo reconoce que era blasfemo, perseguidor e injuriador, hermanos. Un blasfemo habla maldades y calumnias en contra de Dios. Eso lo hizo Pablo. Pablo violó la primera mitad de los 10 mandamientos por medio de sus ataques directos, no contra la iglesia, hermano, contra Dios, contra Cristo. Blasfemó. Y luego dice que también era perseguidor e injuriador. Pablo violó la segunda mitad de los mandamientos.
mediante los ataques contra los creyentes. Dice que él entraba y forzaba a los creyentes a que dijeran testimonio en contra para que salvaran. Los obligaba, él lo dice. Ahí lo narra él en Hechos 29. ¿Cómo era él? Ahí lo podemos ver en Hechos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice cómo actuaba, ¿verdad? Hechos, creo que tengo mal la cita, Hechos 26, ¿verdad? 29, 26 del 9 al 11, dice ahí: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, mire, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El apóstol Pablo reconoce, por medio de la ley, hermanos. Y la palabra griega que se traduce como injuriador puede traducirse como agresor insolente. Imagínense, eso indica la violencia que Pablo ejerció contra los cristianos. Ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos ahí en Hechos 26, 9 al 11, cómo actuaba. Pero dice el apóstol Pablo, porque lo dice por ignorancia, en incredulidad. Pablo no se está justificando, hermano. Pablo no se está justificando. Porque me dicen, se está justificando. No, Pablo no se justifica. Está reconociendo, está dando testimonio de que en verdad estaba mal, que él pensaba que estaba haciendo bien. Dice ahí que Pablo no era un apóstata judío ni un fariseo que hubiera rechazado la enseñanza de Jesús después de haberla entendido bien, sino que era un judío empecinado, terco, por un celo religioso ciego que trataba de ganarse la salvación, por lo cual estaba perdido y condenado. Él mismo lo dice ahí, porque dice por ignorancia, en incredulidad. Él creyó que estaba haciendo las cosas bien. Él creyó que era lo correcto. Por eso, hermanos, la ley es buena. Por eso Pablo le dice a Timoteo, la ley es buena para que te des cuenta de tus errores. Y por eso menciona esta lista de los que deben de ver la ley y a los que hay que llevarles la ley. Seguimos allí en el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí dice la palabra gracia, hermano. Es el perdón amoroso de Dios por medio del cual otorga salvación, aparte de cualquier mérito por parte de aquellos a quienes salva. Es la gracia, hermanos. Es el perdón amoroso de Dios. Pablo lo está diciendo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. La fe y el amor, hermanos, son actitudes que se vinculan con frecuencia a la salvación. Son regalos de la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios en Cristo. Esa es la fe y el amor, hermanos. Son actitudes que se vinculan, hermano, a esto. La gracia de Dios en Cristo Jesús, cuando es derramada sobre una persona, hermano, produce la fe y el amor. La fe es la respuesta del corazón y el amor es la expresión de aceptación de la misericordia del Señor, hermanos. Alguien dijo por ahí que la gracia ha sido descrita como la raíz, la fe como el tronco del árbol y las buenas obras como el fruto de la salvación. Pablo está reconociendo que fue la gracia de Dios quien lo salvó, no sus méritos como enseñaban los falsos, no sus obras como enseñaban los falsos maestros dentro de la iglesia, hermanos. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Palabra fiel, hermanos. Bueno, esta es una frase única y exclusiva de las cartas pastorales de Pablo. Es exclusiva, y sirve para anunciar una declaración que resume doctrinas vitales, hermanos. Y la frase que dice digna de ser recibida añade importancia a esa declaración. Palabra fiel, digna de ser recibida, hermano. Mucho ojo, es muy importante. Cuando dice eso es muy importante lo que va a decir, lo que se va a enseñar. Así que, hermanos, tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es importante y debe ser enseñada correctamente, sin ninguna enseñanza humana, sino solamente palabra de Dios. Dice ahí también, más abajo, para salvar a los pecadores. Esta palabra fiel que había dicho ahí, esta palabra digna de ser recibida, se basaba en las declaraciones de Jesús que se registran ahí en Mateo 9:13. Mire, vamos a Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También ahí en Lucas 19:10. Lucas 19:10 nos enseña también ahí el Señor Jesucristo. 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra fiel y digna de ser escuchada para salvar a los pecadores. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, hermano. Esta afirmación es fiel y digna de toda aceptación. Y termina con esa expresión, yo soy el primero. La expresión tiene que ver, hermanos, con rango, ya que muy pocos podrían considerarse peores pecadores que un blasfemo, que un perseguidor, que un injuriador. La actitud de Pablo hacia sí mismo también tuvo un cambio dramático. Él se reconoce como pecador, como el más grande de todos. Esta palabra de los cuales yo soy el primero no es una palabra jactanciosa. Pablo no se está jactando, hermanos, de nada, sino de reconocimiento que él también era un pecador. Pero es interesante, hermanos, que cuando una persona se rinde a Cristo y tiene una experiencia personal con Dios, se da cuenta de dónde lo ha traído el Señor, que de dónde estaba él, que lo ha traído de las tinieblas a su luz admirable, a la gracia de Dios. Por eso la Biblia es buena y le dice Pablo y lo insta a Timoteo que enseñe esto, palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo se reconoce como un hombre que fue salvado de la peor blasfemia que estaba diciendo contra Cristo, contra Dios. Él lo reconoce que fue el primero en ser traído, y no que sea él el primero que fue salvo, sino el primero de todos los pecadores, el más grande de todos. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Versículo 16. Pero esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda clemencia, para ejemplo de los que habrían de ser en él para vida eterna. Ser pecador que era, hermano, el apóstol Pablo, recibió misericordia. En consecuencia, el caso de Pablo, un pecador que se arrepiente y busca al Señor, es válido para ilustrar o servir de ejemplo. Alguien que ha venido a Cristo, hermanos, es válido y es un ejemplo de lo que ocurre con todos los que creen en Cristo para vida eterna. Es decir, que es el testimonio de una persona que ha tenido la experiencia de encontrarse con Cristo y ha visto los resultados maravillosos que Él ha hecho en su vida. Por lo tanto, hermanos, le anima a otros
a responder con fe al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire qué hermoso termina el apóstol Pablo ahí con Timoteo. Por tanto, dice ahí. Pablo expresa una maravillosa doxología de alabanza a Dios, mencionando sus varias cualidades. Dice, por lo que acabo de decir, por esas palabras, ¿verdad? Esa palabra fiel y digna de ser recibida. Por tanto, Dios es el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único, el sabio. Menciona estas cualidades. Rey de los siglos, es decir, Él es el dueño de la historia y de todas las personas que viven a lo largo de la historia de la vida. El inmortal nunca muere, no se deteriora, no se destruye. Dios trasciende el tiempo y el espacio, es lo que está diciendo. Al inmortal es eso, invisible, siendo Dios espíritu, el ojo no lo puede ver, no puede percibirlo a través de la vista, pero la única manera es hacerlo por medio de Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, lo dice Colosenses 1:15. Y lo dice, el único Dios. No puede ni debe ser comparado con nada ni nadie. Y por todas estas calificaciones, por todos estos atributos, por todas estas cualidades de Dios, dice Pablo, a Él sea honor y gloria por los siglos. Amén. Dios recibe toda la alabanza por salvar a Pablo en su soberanía. Esta es una de las muchas doxologías que Pablo escribió, hermanos. Y aquí concluye con Timoteo este tema, diciéndole que esta palabra fiel y digna de ser recibida y que debe ser enseñada, es porque Dios es el Rey de los siglos, es el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. Y solo a Él se debe rendir toda adoración y toda alabanza. ¿Qué sacamos de conclusión, hermanos? Que debemos velar por la sana doctrina en la iglesia. Debemos velar por esta sana doctrina. Dos, hermanos, el poder del testimonio personal influye decisivamente sobre quienes lo escuchan. El testimonio es muy importante, hermanos. Es muy importante el testimonio en nuestras vidas. Y podemos encontrar todas estas cuestiones, hermanos, en nuestras vidas. Debemos tener estas aplicaciones. Dos, velar y el testimonio, hermanos. Pero sobre todo la número 3, hermanos, ser agradecidos con Dios por habernos dado su gracia y mostrar su misericordia en nosotros. Hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias te damos por este mensaje. Gracias porque tú has permitido que tengamos la palabra, podamos escudriñarla y podamos entender tus enseñanzas que tienes para con nosotros, Señor Padre. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pongamos atención en escudriñarla para entender tu palabra, para, Señor, estar alertas de las falsas doctrinas y para, Señor, tener un testimonio en el cual podamos nosotros, Señor, reflejar tu imagen y que la gente pueda ver en nosotros a tu Hijo Jesucristo a través de nuestros testimonios, nuestra fe. Y gracias, Señor, porque hemos recibido esta palabra fiel, digna de ser recibida, y porque hemos creído que Jesucristo es nuestro Señor y que vino a salvarnos. Y te agradecemos, Señor, por ese gran amor que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Gracias porque diste a tu Hijo unigénito a que viniera a la tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario, perdonar nuestros pecados, darnos salvación y darnos vida eterna y poder, Señor, estar contigo cuando nos llames a tu presencia. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos, Señor, que estés con nosotros ahora y siempre. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.
sigan con las indicaciones que nos ha dado la Secretaría de Salud y sigamos, Señor, adelante, sigamos orando, sigámonos reuniendo a través del internet. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.